Ok. Déjame ver si lo veo por aquí. Sí, ya viene ahí. Ahí está. Adelante, apóstol. Bendiciones. Y gloria a Dios. Déjenme compartir rapidito por aquí. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Wow. Ok, vamos, vamos. Ok. Dios es bueno, Dios es bueno. Bendiciones, bendiciones. Estamos contentos. Un día más. Café académico. Café académico. Verdaderamente es una bendición el compartir hoy nuevamente la segunda parte del tema guerra espiritual, mito y falacia. Hoy vamos a estar tocando los mitos y falacias. La semana pasada esto estuvo fuera de serie. Verdaderamente, doctor, la información que se trajo la semana pasada fue de mucha bendición, mucha gente llamando, contenta de lo que habían recibido. Y en el día de hoy, en este programa, tenemos la segunda parte, los mitos y las falacias que no pudimos tocar la semana pasada. Primeramente, bendecimos a todos los que se están conectando. Verdaderamente es una bendición que le habla el pastor Domingo Pino, junto al doctor Elías Paulino. Queremos que el doctor salude por ahí a esta audiencia que está entrando en estos momentos. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Hoy la segunda parte de los mitos y falacias de la llamada, mal llamada guerra espiritual. Bendiciones, salud para usted, su casa y toda su familia. Amén, amén, amén. Qué bendición en este día nuevamente estar conectado. Café académico. Queremos que los que se estén conectando compartan el video. Hoy venimos con la segunda parte de la supuesta guerra espiritual que la semana pasada estuvimos hablando, estuvimos aclarando ciertas doctrinas erróneas que se ha estado enseñando desde los púlpitos. Y esta semana vamos a tocar los mitos y la falacia de la supuesta guerra espiritual. Así que queremos que comparta este video, ya que sabemos y creemos que va a ser de mucha bendición. Así que ya estamos casi preparándonos para comenzar en este día con las preguntas que tenemos, ya que son preguntas que, créame, va a ser de mucha bendición, mucha ayuda, de mucha claridad en lo que verdaderamente se está hablando, y va a ser un día mucha ayuda en la escritura. Bueno, doctor, yo creo que vamos a comenzar. Ya le hemos dado tiempo que se estén conectando. Damos gracias a Dios por los que ya están conectados y los Bien, que ya amén. están de camino. Pero quisiera rapidito para comenzar, ya que este tema ha sido un tema muy controversial por muchos años. Hemos sabido los libros que se han vendido con la famosa guerra espiritual, eh, que explicamos la semana pasada, pero hoy en Café Académico queremos tocar ese tema de los mitos y las falacias. Y usted nos va a estar contestando las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Y quisiera rapidito comenzar con la primera pregunta, que esto hay que aclararlo, doctor, porque en muchas de las iglesias, yo creo que la mayoría de las iglesias vemos como muchas veces los supuestamente intercesores, la gente que oran, atando territorio, atando lugares, supuestamente que están comandados por ciertos demonios y Mm. Satanás. Pero le hago la primera pregunta. ¿Posee Satanás y los demonios territorios fijos en algún lugar? ¿Usted cree que eso trabaja así? Bueno, eso es un mito. Ese es uno de los principales mitos de la llamada guerra espiritual, de que Satanás
y los demonios poseen territorios fijos. Afirman, ese mito afirma que Satanás y los demonios poseen territorios fijos. Ahora, eso es, primero, es una falacia. Es una falacia que podemos llamarla falacia de antropomorfismo territorial demonológico. Repito, wow. Falacia de antropomorfismo territorial demonológico. Porque ¿qué es lo que ellos enseñan? Se proyecta sobre el mundo espiritual una lógica geopolítica humana, atribuyendo a los demonios jurisdicciones territoriales fijas como si fueran gobernantes regionales o príncipes locales con dominios estables en el espacio físico. ¿Y qué pasa? Que esta concepción transforma lo espiritual en un mapa de dominios espaciales rígidos, lo cual carece de base bíblica directa. Y yo sé lo que están pensando, lo vamos a explicar hoy. Están pensando en el príncipe de Persia, un texto que lo han tergiversado, malinterpretado, deformado, tergiversado, y hacen exégesis y hacen interpretaciones a conveniencias. ¿Por qué? Porque toman el texto para hacer un producto de analogías imaginarias, analogías imaginativas, no de una exégesis rigurosa que no conocen. Porque todo aquel que toma el texto del príncipe de Persia, como lo vamos a explicar más tarde, no conoce interpretación bíblica, no conoce exégesis correcta, no conoce las reglas de interpretación bíblica. Entonces, la otra falacia de eso es que eso es una eisegesis, no una exégesis. Eso es una eisegesis que toman de textos apocalípticos como manuales estratégicos. Entonces, se comete el error hermenéutico de leer textos simbólicos, textos apocalípticos como el de Daniel 10:13, que es un texto simbólico, pero la gente lo toma literal. Es un texto apocalíptico. Toman Efesios 6:12 como si fueran instrucciones literales, a instrucciones operativas sobre jerarquías demoníacas territoriales. ¿Qué pasa con esta falacia? Que esta falacia ignora el género literario. Lo repito, esta falacia de que demonios poseen territorios ignora en la interpretación bíblica correcta el género literario. Ignora también la intencionalidad, ignora la intencionalidad teológica de los textos, convirtiendo visiones, porque fue una visión, visiones espirituales en esquemas de estrategias espirituales tipo manuales de guerra, lo cual es metodológicamente incorrecto y es doctrinalmente riesgoso, porque esta falacia tiene y sugiere la idea de que demonios controlan regiones geográficas como si fueran príncipes locales con soberanía espacial permanente. Esta concepción convierte la geografía en una cartografía espiritual especulativa. Lo repito, eso de que los demonios tienen territorios es una falsa, distorsionada, errónea interpretación, porque esta concepción convierte la geografía en una cartografía espiritual especulativa. ¿Y por qué estamos haciendo esta refutación? Porque la Biblia nunca, oiga bien,
La Biblia nunca sistematiza una geografía espiritual territorial como estrategia de guerra espiritual. Y pasajes como Daniel capítulo 10, verso 13 o versículo 13 deben entenderse en su contexto apocalíptico y simbólico. ¿Qué dice Daniel 10:13? De tanto que lo hemos leído, usted puede citarlo de memoria, pero el príncipe, algunas versiones dicen, más el príncipe de Persia, o más el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Por eso inventaron el famoso ayuno de 21 días. Y creen que ese ayuno, ok, te dio resultado, pero no es una regla para la guerra espiritual. No, se me opuso durante 21 días, pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí. Y aquí viene cuando usted atrapa a los que promueven esa guerra espiritual, y quedé allí con los reyes, plural, con los reyes de Persia. Entonces, si el príncipe del reino de Persia, usted dice que es un demonio, ¿y quiénes son los reyes de Persia? Ah, ahí se enredan, ahí se trancan, ahí inventan. Ah, ¿por qué? Porque Daniel 10:13 debe entenderse en su contexto apocalíptico, simbólico y visionario. ¿Por qué? Permítame tomarme 3 o 4 minutos más. Primero tengo que ver el género literario. ¿Cuál es el género de ese texto? Daniel 10 es género literario apocalíptico. Pertenece a un bloque visionario apocalíptico caracterizado por símbolos, figuras celestiales, lenguaje codificado y revelaciones angélicas. ¿Y qué pasa? Que el príncipe del reino de Persia no debe interpretarse como un demonio con título territorial literal, porque de Jehová es la tierra, de Yahweh, de Hachem Yahweh Adonai Elohim, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Óigalo bien, el príncipe del reino de Persia no debe interpretarse como un demonio con título territorial literal, sino como una representación simbólica, porque es una visión. ¿De qué? De la oposición espiritual detrás del poder imperial persa. El propósito no es enseñar cartografía demoníaca, ni mapeo geográfico, ni mapeo territorial, sino mostrar que detrás de los imperios opresores, como el de Roma también, hay realidades espirituales hostiles al propósito de Dios. Ahora, en segundo lugar, tenemos que entender lo que es la personificación espiritual de sistemas impíos. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia y Miguel representan ambos conflictos espirituales que acompañan los acontecimientos políticos, no batallas localizadas entre entidades asignadas a provincias terrenales. Entonces, la figura de Miguel, que ya la vimos la semana pasada y en otros programas, en Apocalipsis 12:7, aparece como protector del pueblo de Dios, no como comandante de una estrategia geopolítica espiritual. En tercer lugar, el pasaje no está dando prescripciones, ni tampoco está dando indicaciones de métodos de confrontación. ¿Por qué? Porque el texto no ofrece una estrategia de combate para los creyentes. No se indica que Daniel, ni Israel, ni nadie más haya atado, ahí no aparece eso, haya atado a quien al príncipe de Persia o haya realizado un mapeo espiritual o una cartografía demonológica espiritual. Fíjense, ojo, le voy a dar un dato, léalo de nuevo. Daniel no lucha. Ahí Daniel no lucha. Daniel ni siquiera reprende. Él ora y ayuna.
Y la respuesta viene por medio de un mensajero angélico. Léalo de nuevo. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3 y versículo 12. En síntesis, Daniel capítulo 10, verso 13 no enseña que existen demonios con dominio territorial fijo. Es un pasaje apocalíptico que emplea imágenes simbólicas para describir la dimensión espiritual de los conflictos históricos. Interpretarlo como una guía estratégica para hacer guerra espiritual territorial es una distorsión hermenéutica, es un gazapo, es una falacia hermenéutica que desfigura el mensaje del texto y lo saca de su contexto literario y teológico. Wow. Doctor, usted dirá, pero doctor Domingo Pino, doctor Paulino, ¿y qué aplicación hermenéutica y teológica tenemos con esto? Bueno, te lo voy a explicar. Una lectura incorrecta de Daniel capítulo 10 la pueden usar como base para construir una doctrina de demonios territoriales. Y esto es un caso clásico de ¿qué? De eisegesis, no de exégesis. ¿Y qué queremos decir de eisegesis? Leer el texto con lo que uno quiere encontrar. Ahora, una lectura correcta de Daniel capítulo 10 nos revela que hay un trasfondo espiritual en la historia humana, pero sin darnos mapas, sin hacer mapeos cartográficos, sin darnos jerarquías fijas y sin darnos indicaciones técnicas espirituales de batalla. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual, según el Nuevo Testamento, se libra ¿con qué? Con la armadura de Dios, de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. ¿Mediante qué? Mediante la fe, la verdad, la justicia y la oración. No con decretos, no con decretos contra príncipes territoriales. Por eso muchos citan también Efesios 6:12, donde habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero no habla de geografías fijas. ¿Es cuánto? Wow, doctor, tremendo. Bueno, yo creo que aquí estamos aclarando, doctor, lo que usted nos está trayendo para aclarar que en Daniel 10, como Efesios 6, estos supuestos maestros de la guerra espiritual no han hecho una exégesis, sino una eisegesis. Le han Exégesis. añadido al texto lo que el texto no dice. Lo que han hecho es añadirle cosas. Ahora, también nos está dejando entender para los que estamos conectados que la cartografía, eso es un invento. No, no, no. Eso de mapeo, eso es distorsionar la Biblia. Distorsionar la Biblia. Tergiversar la Biblia. Es una falsa hermenéutica. Es una falacia exegética. Eso no existe en la palabra. Eso es un invento de gente que se aprovechó en un momento, especialmente principios de los años 80, de la década de los 80, para hacer libros que ellos mismos no creían en lo que escribían, y tenemos la prueba. No creían en lo que escribían, pero los incautos, indoctos e inocentes cayeron en la trampa. Cayeron ahí. Compraban los libros y hasta predicaban de eso. No, todavía predican mucho de eso. Todavía, o peor. Todavía predican mucho. Y algo importante que usted nos está dejando saber es que cuando leemos, por ejemplo, Daniel, tenemos que entender qué género literario es, porque ahí traemos problemas cuando el pueblo no sabe distinguir y creemos que toda la Biblia se lee de la misma forma, y eso es un problema que muchas veces hay por la falta de que no se le enseñan y no entienden. Ahora, doctor, yo creo que basado en lo que usted explicó para la audiencia que está presente, lo que han hecho estos supuestos maestros es usar a Daniel y unirlo a Efesios por la sencilla razón que usan tres palabras: principado, potestades y gobernante. Entonces ahí ellos se pegan para tratar de traer supuestamente una exégesis que no existe
pero para ellos usan esto como para ¿cómo es? Fortalecer ese tipo de, La esa explicación explicación que ellos teórica quieren darle. que ellos quieren dar. Exacto, exacto. ¿Entiende? Entonces, aquí es donde usted nos está explicando que esto no existe. Esta cuestión de que las iglesias, doctor, que usted y yo crecimos, donde hay que salir afuera, caminar por el barrio, vamos a atar el demonio de este barrio. Vamos a atar al principado que tiene este No, barrio. no, voy a decir algo que quizás puede malinterpretarse. Es incorrecto. Oiga esto, es incorrecto, erróneo, desfasado y tergiversado echar aceite en una ciudad. Ay, padre. Bueno, eso es una de las preguntas que vienen más adelante, donde usted nos va a romper Eso es magia cristiana. Eso es brujería, brujería. hechicería cristiana. Eso es brujería santificada. Ay, Dios Eso del no es cielo. bíblico. Eso no es bíblico. Eso no está en ningún sitio. Eso es un invento del siglo XX. Pero quizás muchos lo hacen en su ignorancia, porque aún tenemos que admitirlo. Muchos cristianos evangélicos son hombres y mujeres de Dios, pero su mente está en el oscurantismo. Su mente está nublada. El noema no ha sido abierto para el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Wow, 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 wow. Ahora, doctor, basado a lo que ya nos está explicando, y creo que ya los que estamos presentes aquí, esta audiencia está entendiendo cómo todo esto de la guerra espiritual es un invento que desde los años 80 y también los años 90 fue muy fuerte los libros que se vendieron. Ahora, otra pregunta que quisiera hacerle de estos mitos y falacias que hay, doctor, que esto todavía se cree en muchas de las iglesias. ¿Deben los cristianos atar demonios? Le hago esa segunda pregunta. ¿Deben los cristianos atar demonios? Bueno, ese otro mito, ese es Mm, otro mito, que los cristianos deben atar demonios. Eso no es bíblico, es producto de una falacia, de error interpretativo. Entonces muchos por orgullo no quieren admitir que se equivocaron, que están erróneos, que están incorrectos, porque no hay espíritu de humildad para admitir la verdad y desechar lo erróneo. ¿Y por qué es una falacia? Porque se enseña que los creyentes deben hacer mapeo espiritual y ataduras verbales para restringir demonios. ¿Y qué usan? Usan textos como Mateo 18:18. ¿Y por qué refutamos esto? Porque Mateo 18:18 no tiene que ver con atar demonios, ¿Cómo? ni atar principados, ni atar potestades. Se refiere a la autoridad de la iglesia. Se refiere a la autoridad eclesial. ¿En el contexto de qué? De disciplina Disciplina. eclesiástica, no de exorcismo. Mateo 18:18 no tiene que ver con atar demonios, sino con el contexto de disciplina eclesial cuando se reúnen las autoridades de la iglesia. No tiene que ver con exorcismo. Además, en el Nuevo Testamento, ni Jesús ni los apóstoles usan esta técnica. Búsquelo. Marcos 1:39 muestra que la liberación es directa, personal y sin rituales territoriales. Ahora, ¿qué pasa? Que esta falacia de atar demonios, que enseña que los cristianos deben atar demonios, que los creyentes tienen que atar demonios, especialmente los llamados espíritus territoriales, a través de declaraciones verbales o fórmulas espirituales como parte de un modelo de guerra espiritual activa. Y esta práctica, llamada a veces intercesión, porque le ponen un nombre lindo, un nombre espiritualoide, no espiritual, intercesión estratégica profética. Porque Satanás, para engañar con la interpretación de la palabra, se viste también como ángel de luz.
¿Cómo le llaman a esta práctica? Intercesión estratégica profética. Pero también le llaman mapeo espiritual, mapeo cartográfico de demonios. Y se apoyan principalmente en una lectura descontextualizada. Porque el problema es que la gente que enseña esto no sabe Biblia. O sea, la lee, pero no conoce leyes y axiomas de interpretación, no conoce leyes de hermenéutica, no conoce la exégesis. Entonces hacen una lectura descontextualizada de Mateo 18, y entonces lo toman Mateo 18 y 18 para entenderlo como una autorización directa para atar entidades demoníacas. Y oiga bien, Mateo 18 y 18 no trata de demonios, no trata de exorcismo, sino de autoridad eclesial en disciplina comunitaria. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y yo sé que toman el todo y dicen, pero eso incluye. No. Lea el contexto, lo que está antes y lo que está después. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, al desconocer el contexto literario inmediato, ¿cuál es? Disciplina eclesial de las autoridades de la iglesia, no guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el pasaje se encuentra en el contexto de Mateo 18, del 15 al 20. Correcto. Que trata sobre el proceso de corrección fraterna. Corrección entre hermanos y disciplina, aplicación de disciplina comunitaria en la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene la expresión atar y desatar? Pues yo te voy a decir para que lo tengas presente. Toma nota. Es una expresión, era una fórmula rabínica judía del segundo templo, que significaba prohibir o permitir. O permitir, correcto. Declarar culpable o declarar inocente. Excluir de la comunidad o readmitir en la comunidad. Entonces, en ese marco, Jesús otorga a la comunidad eclesial la autoridad para tomar decisiones doctrinales, decisiones disciplinarias con respaldo celestial. No para formular conjuros y decretos contra demonios. Ahora, cuando usted le hace un análisis lingüístico, el uso técnico de atar, que es la palabra griega deo, y desatar, que es la palabra griega lío. Atar, deo, desatar, lío. Los verbos griegos, deo, que es atar, y lío, que es desatar, son usados en el judaísmo del segundo templo como términos jurídicos y alágicos. Entonces, atar, ¿qué es? Declarar ilícito o declarar restringido. Desatar, ¿qué es? Declarar lícito o declarar permitido. Permítame repetírselo. ¿Qué es atar? Declarar ilícito o declarar restringido. ¿Y qué es desatar? Declarar lícito o declarar permitido. Ahí están. Y esto se evidencia en fuentes rabínicas, ¿como cuáles? La Mishnah y el Talmud. Por ahí los tengo. Donde los sabios ataban y desataban al aplicar la ley mosaica a casos específicos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús transfiere ese principio a su comunidad, para regular la vida interna de la iglesia. No como una fórmula para confrontar a demonios. Y esto está confirmado por pasajes como Mateo 16, 19, donde Jesús le da a Pedro las llaves del reino para atar y desatar en el contexto de la confesión mesiánica, no de guerra espiritual. Eso está en pasajes, lo confirman como pasajes como Juan capítulo 20, versículo 23, donde la autoridad para perdonar o retener pecados muestra la dimensión jurisdiccional y la dimensión pastoral del lenguaje, nunca un modelo de exorcismo y echar fuera demonios verbalizados. Y estoy hablando en el contexto preciso. Por eso
Mateo 18:18 no es base bíblica para prácticas como atar demonios, reprender potestades o hacer decretos espirituales. ¿Por qué? Porque tales interpretaciones ignoran el contexto gramatical, el contexto histórico, el contexto literario del pasaje y caen en una eisegesis, no exégesis, una eisegesis carismática. La atadura en este versículo no se dirige a seres espirituales malignos, sino a decisiones eclesiásticas hechas con responsabilidad, discernimiento y comunión. Para cerrar la pregunta, Mateo 18:18 debe entenderse como un texto sobre autoridad pastoral, disciplina eclesiástica comunitaria, no como una autorización para manipular entidades demoníacas mediante fórmulas orales. Interpretarlo como una herramienta para atar demonios es una distorsión hermenéutica que convierte un principio de comunión eclesial en una práctica supersticiosa sin fundamento bíblico ni fundamento apostólico. Wow, bueno, doctor, yo creo que más claro que eso, bueno, y yo creo que todos los oyentes deben de estudiar, como usted dijo, cuando vayan a Mateo 18:18, leer los versículos anteriores y los versículos después, que ahí donde está la clave. Ahí no se menciona ni espíritu ni demonio, no se está hablando nada de eso en estos versículos de Mateo, donde se ha usado de la manera totalmente incorrecta. Aquí, doctor, hay alguien que me está preguntando definir el término cartó. Fíjate. Sí, pero él lo escribió mal aquí. Es cartografía. Él puso cartología. Nosotros no hablamos de cartología. Hablamos No, de no, no. cartografía. Claro, claro. ¿Ves? Que tiene que ver con los mapas, la difusión, el estudio de los mapas. Hacer mapas Hacer para indicar mapas. regiones que Exacto. supuestamente los demonios son los dueños. Y eso es antibíblico. Es Exactamente. antibíblico. Porque de Jehová, de Yahvé, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, como afirmó el salmista David. Amén. Así que nuestro hermano lo tiene mal escrito, pero para que tenga una idea de lo que significa. Ahora, doctor, basado en lo que usted explicó, porque es importante, porque eso se usa en muchos lugares. Es más, yo creo que vamos a poner un número, por no irnos tan exageradamente, un 80% de la iglesia comienzan atando y desatando, cosas que es No, totalmente incorrecto. empiezan el culto Mm. limpiando los aires. O sea, los aires están sucios. O sea, Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Ujú, Entonces, muchos lo hacen por copia porque lo vieron en otros, ujú. lo vieron en otros líderes y dijeron, bueno, es algo normal, limpiamos los aires. O sea, los aires están sucios. ¿Por qué? Porque lo toman malinterpretando lo que es el príncipe de la potestad del aire. Ese texto no está hablando de los aires que usted respira, porque entonces usted respira demonios. Me pregunto, ¿respira usted demonios? Usted respira oxígeno. Entonces, hay que tener cuidado con esas malas interpretaciones, producto de prácticas que vienen de décadas. ¿Ah? Correcto, correcto. Y entonces la gente nueva lo ve, eso es como el sentir del Espíritu Santo. Fíjense que cada país tiene una forma de danzar, de gozarse, de manifestar el gozo del Espíritu. Y es conforme a la cultura, a la idiosincrasia, a lo que la persona ve, a la influencia común. Y la Correcto. gente lo copia. Ah, ¿y qué hace? Que repite lo mismo. Lo que pasa también con las lenguas. Por eso lo mantengo, porque no nací en una clínica. Perdón, no nací en el Evangelio. Nací en una clínica, perdón, corrijo. Nací en una clínica, me creí en la iglesia. ¿Y qué es lo que veía? Que la gente imitaba
porque las lenguas son imitadas. ¿Y a quiénes imitan ahora? Siempre, y eso viene desde lejos. Desde la década de los 50 y 60, la gente imita a los evangelistas famosos, a los ministros de renombre. Oyen la lengua que hablan, la oyen linda y dicen, ah, pero fulano dijo tal lengua. Y ellos la dicen, claro, la dicen conmocionándose, amaqueando la cabeza como un colibrí, contorsionando los hombros y todo el mundo dice, ay, eso es el espíritu. Pero no sabe que es producto de una copia, de un plagio, de una imitación de alguien influyente, de alguien de renombre, de alguien que se considera y está en una palestra como un mega ministro y oye las lenguas que habla. Y como ahora hay videos, hay redes sociales, la oyen y ellos la repiten. Y ellos se sienten con autorización para hablar sin saber lo que ese hombre estaba hablando. Pero nada, ese es otro tema. Sí, no, y algo que hay que aclarar es lo que estamos enseñando, que muchas veces lo conocemos, que suceden en la mayoría de las iglesias, doctor, que lo hemos dicho, lo hemos enseñado, se ha hablado, como usted estaba diciendo, comienzan a limpiar los aires, comienzan a reprender, a echar fuera para luego invitar al Espíritu Santo, ¿ves? Porque para ellos el Espíritu estaba afuera, Y ¿ves? Y hay que invitarlo a que descienda. a que descienda, tú sabes. Entonces la pregunta es, cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde está ese Espíritu Santo entonces? ¿Por qué hay que decir que descienda? ¿Dónde? ¿Dónde? Neotestamentariamente eso no es bíblico. Eso era en el Antiguo Testamento, que todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre todos. Y el Espíritu Santo venía ¿sobre quién? Sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes, a los cuales se echaba, se les ungía con aceite como una forma externa visible para que el pueblo lo viera. Uf. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, que aunque es un lenguaje metafórico, es irracional decir en una oración, no es bíblico, desciende Espíritu Santo, no importa que sea un hombre de Dios que lo diga, porque los hombres de Dios no son infalibles, cometen errores, se equivocan, fallan, distorsionan la verdad, aunque no lo hagan intencionalmente. Pero no es bíblico estar, desciende Espíritu Santo, sea en canción, sea en oración, sea en adoración, sea en liturgia, no importa de dónde venga, no importa que sea famoso. Wow, Está incorrecto, está incorrecto bíblicamente. Y usted acaba de decir algo, doctor, que muchas veces aún los adoradores están cantando cosas que oyeron que no son bíblicas. Y eso ha hecho mucho daño porque ahora mismo, como usted expresó, esa canción, ven, 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 Espíritu Santo, ven. O sea, son cosas que la gente no entiende. Se oye bien, tiene una buena armonía. Oh, Y no, la no. gente... Uy, es una cosa, porque, ay, pero la gente se emociona y descendió, ajá. Entonces, no sabemos diferenciar lo emocional humano de lo correctamente bíblico espiritual. Entonces, Correctamente. distorsionamos la interpretación, distorsionamos las letras, distorsionamos y deformamos las composiciones y como a la gente le gusta, porque ahora muchos funcionan por lo que a la gente le gusta, no por Exactamente. lo que la Biblia dice. Exactamente. Muchos funcionan con lo que atrae a la gente, aunque sea antibíblico. Aunque sea antibíblico. No, no, totalmente estamos de acuerdo en eso. Ahora, doctor, para seguir rapidito, que es que aquí hay mucha tela para cortar, hablar. Otra cosa que veo que también lo vemos y creemos que es un mito, pero se practica como una verdad en muchos lugares, es todo mal que ocurre en el ser humano demoníaco. Ese es otro mito, Y Dios del que cielo. todo lo malo que ocurre es demoníaco. O todo mal que existe en el humano es demoníaco. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque es una falacia. Porque se atribuyen enfermedades, traumas psicológicos, traumas emocionales, depresiones y problemas relacionales a causas demoníacas
sin discernimiento. Y en este caso, sin el don de discernimiento de espíritus. Fíjese, ¿por qué lo decimos? Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 enseña que el pecado nace del deseo humano. Y cuando usted se va a Mateo 4:24, Mateo 4:24 distingue entre endemoniados y enfermos. Fíjense que en Hechos 5:16 muestra que los apóstoles discernían entre causas físicas y causas espirituales. Por lo tanto, eso es un mito, agregar o achacar que todo mal es demoníaco. ¿Ah? Es un mito, es una falacia atribuir enfermedades, traumas emocionales, traumas psicológicos, depresiones, problemas relacionales a causas demoníacas sin el debido discernimiento de espíritu. No, por eso es que, doctor, la Biblia es clara cuando Pablo habla. Pablo no habla de reprender el espíritu de enojo, el espíritu de contienda, sino él dice dejar, dejar. O sea, Pablo es claro en eso. Correcto. Pablo Quítense, él dice, quítense de vosotros. quítese de vosotros, pero hoy en día vemos cómo eso está usando de la manera incorrecta. Ahora, doctor, rapidito. Fíjense en esta pregunta. ¿Debe el creyente, que esto, doctor, me tengo que reír, doctor, debe el creyente dialogar con demonios, aunque sea ministro, predicador o líder? ¿Se debe dialogar con los demonios? Ese es otro mito. Que el creyente, sea ministro, predicador, líder o laico, debe dialogar con demonios. ¿Y por qué es una falacia? Porque se promueven entrevistas demoníacas para obtener nombres, jerarquías y estrategias. Es una falacia que ha sido enseñada por la guerra espiritual, promover entrevistas demoníacas para obtener nombres, jerarquías y estrategias. ¿Y cómo podemos refutar esto? Bueno, en Lucas 4:35 y Marcos 1:25 muestra que Jesús echaba fuera, reprendía, no dialogaba. Y fíjense, la escritura prohíbe todo contacto con el mundo espiritual para fines de revelación. Léase Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La escritura prohíbe todo contacto con el mundo espiritual para fines de revelación. Si usted no sabe interpretar Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, va a entrar en prácticas místicas y esotéricas, satánicas, demoníacas, inmundas, prohibidas por las escrituras. Por lo tanto, eso de dialogar con demonios, hello, sencillamente es un culto al ego, un culto al yo, es un culto para que la gente vea la mega super espiritualidad del super mega ungido y quieren que lo sigan invitando para que la agenda se le llene. Pero eso de promover entrevistas demoníacas para obtener nombres, jerarquías y estrategias es antibíblico. Repito, Lucas 4:35 y Marcos 1:25. Jesús reprendía, Jesús echaba fuera, no dialogaba. Y te voy a repetir la cita, Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Prohíbe todo contacto con el mundo espiritual para fines de revelación. Wow, wow, más claro. Ahora, doctor, ya que estamos en esta misma línea, se deben de realizar campañas masivas de guerra espiritual, que eso lo vemos mucha gente invitando. No solamente campañas masivas de guerra espiritual, congresos de guerra espiritual, simposios de guerra espiritual. Y a cada exponente le asignan un área
A uno le asignan el matrimonio, a otro le asignan la familia, a otro le asignan los que encargados de adoración, a otro le asignan los sugieres, a otro le asignan los diáconos, a otro le asignan los efesios, a otro le asignan los encargados de células. O sea, es una falacia porque se realizan actos públicos espectaculares que pretenden liberar ciudades enteras mediante gritos, marchas y decretos proféticos. ¿Y por qué refutamos esto? Bueno, porque el Nuevo Testamento enseña la predicación, la enseñanza de las Escrituras, la oración constante y la santidad personal como medios de confrontación espiritual. No hay evidencia de estrategias colectivas masivas ritualizadas. ¿Y cómo? ¿Qué tenemos paralelamente? Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. No hay evidencia de estrategias de masa, de estrategias colectivas masivas, de rituales para enseñar cómo gritar, cómo marchar y cómo liberar ciudades enteras, provincias, estados, territorios con decretos proféticos. Se hacen actos públicos que pretenden liberar. Y hemos visto lo que ha ocurrido muchas veces días después de esas supuestas liberaciones. No es bíblico. Wow. Wow. Ahora, fíjese, doctor, en esa misma línea que hemos visto que se hacen, supuestamente, realizan estas campañas, se puede decir, y vamos a usar que esto también se hace, es bíblico usar fórmulas secretas, palabras místicas, supuesto conjuro, efectivo, que ahí donde entra lo que usted ahorita estaba hablando, hay gente que se montan en aviones, helicópteros, hacen tantas cosas. ¿Usted nos puede explicar entonces si esto verdaderamente es efectivo? Ese es otro mito. Mm. Yo creo que vamos a tener que seguir la semana próxima con derribando estos mitos. Miren, Mm. el uso de fórmulas secretas, el uso de palabras místicas, esotéricas, el uso de supuestos conjuros efectivos, es un mito, es una falacia. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado? Que se comercializan supuestas oraciones poderosas, supuestas oraciones con decretos especiales, supuestas oraciones con claves de guerra espiritual, como si fueran conjuros efectivos. ¿Y por qué eso es antibíblico? Porque el poder está en Cristo. Ya, sí, el poder está en Cristo. Busque Colosenses, capítulo 2, versículo 15. El poder está en Cristo, no en palabras mágicas. La oración eficaz es fruto de una relación viva con Dios, como lo establece Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso, el usar fórmulas secretas, palabras místicas, palabras mágicas y palabras con supuestos conjuros efectivos, con lo cual se ha comercializado. Se venden libros de oraciones poderosas, libros de decretos especiales, libros con claves de guerra, como si fueran conjuros efectivos. Y te repito, repetimos, el poder está en Cristo, no en palabras mágicas. La oración eficaz es fruto de una relación viva con Dios, como lo indica Santiago capítulo 5, versículo 16. El poder está en Cristo. Léase Colosenses 2, versículo 15. Doctor, pero entonces, ¿qué usted nos puede decir de esta gente que se unen, supuestamente son grandes predicadores, maestros, conocidos? Porque donde tenemos el problema es que los que hacen esto y la gente sigue son los supuestamente conocidos porque supuestamente son los que saben.
entre comillas, tú lo ves usando la sal, la harina, el aceite, en ciertos lugares, vamos a echarle la la leche también. leche, cosas así, que muchas veces la gente las siguen porque creen que porque la persona, El agua también la usan. el agua, están en una posición, creen que lo que ellos están haciendo es un acto profético, un acto. Entonces, son cosas que ellos están, ¿cómo decir?, confundiendo, que verdaderamente ha llevado al pueblo a una falacia, como usted dice, que de hecho, doctor, no sé si en un minuto usted pueda explicar, porque veo aquí los comentarios, porque la falacia cuando se habla parece verdad, porque ¿dónde está el Correcto. problema? ¿Ve? Pero cuando usted entra y descubre, se da cuenta que es totalmente erróneo. Tú ves. Claro, claro, claro. Pero en realidad, entonces, para que el pueblo entienda, doctor, lo que usted nos está diciendo, que todas estas prácticas, todo esto, No eh, es bíblico. no es bíblico. No. Aunque la haga el hombre más santo, el hombre más humilde, el mega ungido, el super ungido. No es bíblico usar fórmulas secretas. No es bíblico usar palabras místicas. No es bíblico usar decretos mágicos. No es bíblico usar supuestos conjuros efectivos. Mm, No. El uso de fórmulas secretas, palabras místicas y supuestas palabras mágicas o conjuros efectivos o lo han utilizado para comercializar supuestas oraciones poderosas, mecánicas, decretos especiales, como claves de guerra, como si esa fuera la panacea para ciertos problemas. ahí, Y padre. lamentablemente se opera bajo un oscurantismo, se opera por falta de conocimiento, se opera por ignorancia, lamentablemente. No importa quién lo haga, no importa cómo se llame, no importa el renombre y la reputación que tenga, está errado, está equivocado, está usando mal la Biblia, está metiendo en brujería santa a la iglesia, está en práctica de hechicería evangélica, que hay demasiada. Y es Wow. lamentable, es lamentable. Repetimos, el poder está en Cristo. Pudiera ampliarlo, pero casi no tenemos tiempo. Lo haremos en otro. El poder está en Cristo. Busque Colosenses capítulo 2, versículo 15. El poder está en Cristo, no en palabras mágicas. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta oración eficaz, conforme a Santiago 5:16, es fruto de una relación viva con Dios a través del Espíritu Santo. Wow. Yo creo que esto ha sido un poquito problemático, doctor, porque yo creo que el problema que se ha visto es que por no sacar tiempo en estudiar, es más fácil repetir. Y oiga bien, ellos repiten lo que ellos ven, que dan aplausos, que dan like, porque ellos no repiten todo, solamente ellos eligen lo que van a repetir, ¿ves? Porque ellos no son bobos en repetir, ¿sabes? Ellos no escudriñan, no buscan, no estudian. Y es más fácil ir a la iglesia, levantarte, hacer una oración de 5 minutos y repetir algo que alguien dijo sin estudiarlo. Entonces, la iglesia, porque tiene una posición, ¿ves? Y el problemita aquí es que sí, todo esto está erróneo. Ahora, ¿cómo hacemos las cosas correctas como la Biblia enseña? Usted habló de Efesios 6, vestirnos con la vestidura, vestimenta. Eso está claro ahí. Eso está claro ahí, porque es más difícil tú caminar de la manera correcta, en la justicia, en la paz, en la obediencia, que estar hablando cosas que verdaderamente es fácil hablarla, pero no vivirla. Ahora, doctor, en esta misma, porque hay otro punto aquí que tenemos que tocar, que esto también ha traído mucha confusión dentro de las iglesias. ¿Puede un creyente cristiano ser poseído por un demonio? Uf, Padre amado. Miren, hay algunos ministros que hacen retiros para sacarle, para supuestamente sacarle demonios a los cristianos. Y es un mito
decir que el cristiano evangélico, hijo e hija de Dios, puede ser poseído por demonios. Es un mito, es una falacia enseñar que un creyente regenerado puede estar poseído. ¿Por qué? Porque es una contradicción bíblica, es una contradicción teológica, es una contradicción hermenéutica y exegética. ¿Eh? ¿Por qué? Primero de Juan, capítulo 4, verso 4. Primero de Juan, capítulo 4, verso 4, afirma que el que está en el creyente es mayor que el que está en el mundo. Amén. Además, el creyente está sellado por el Espíritu, como lo establece Efesios 1:13. El creyente es templo del Espíritu, como lo establece Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Por lo tanto, enseñar que un cristiano evangélico, hijo e hija de Dios, puede ser poseído por demonios es un mito. Y es una falacia enseñar que un creyente regenerado puede estar poseído. Es una contradicción bíblica, teológica y espiritual. Wow, wow. Y eso es un problema en las iglesias, porque hay gente hasta, no solamente dicen que la persona está endemoniada, doctor, algunas veces dicen, oh, esta persona tiene a Satanás, pero ahí hay un problemita, ahí hay un problemita, pero fíjese, doctor, quisiera hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre influencia satánica y posesión demoníaca? Muy buena pregunta. La diferencia entre influencia satánica y posesión demoníaca. Miren, vamos a hacerlo al revés. Vamos a explicar lo que es posesión demoníaca. La posesión demoníaca implica control espiritual interior por un espíritu maligno. Incluso la palabra, el término que se usa en el griego koiné es daimoniosomai. Daimonisomai, como en los endemoniados gadarenos, allá en Mateo 8, versículos 28 al 34. ¿Qué pasa? Que en tales casos los demonios hablan, controlan la mente, controlan el cuerpo, oprimen psíquica y físicamente. Ahora, ¿cómo podemos saber que es posesión demoníaca? ¿Qué me lo indica? Primero, hay un control espiritual interior por un espíritu maligno. Por eso el término daimonisomai en el griego koiné. Repito, número 1, tome nota. Hay un control espiritual interior por un espíritu maligno. ¿Por qué? Porque el término griego implica dominio interno de la conciencia. O sea, dominio del cuerpo por un demonio. No es una mera opresión externa. Como Mateo 8, 28 y Marcos 5, del 1 al 20. El demonio habita dentro de la persona y se manifiesta a través de ella. Segundo, estoy explicando lo que es posesión. Hay una alteración de la conciencia. Hay una alteración de la personalidad. Hay un habla demoníaca directa. ¿Por qué? Porque el demonio puede hablar a través de la persona usando la primera persona del singular o plural. Por eso vemos en Lucas 8:28 que tienes contra nosotros, Jesús. ¿Por qué? Porque la personalidad del poseído, la personalidad del poseso se disuelve temporalmente a favor del agente demoníaco. En tercer lugar, en la posesión hay una pérdida de control físico y conductas autodestructivas. ¿Por qué? Los poseídos presentan conductas incontrolables y violentas, como lo vemos en Marcos capítulo 5, versículos 3 al 5. Algunos se golpean, otros se hieren, otros viven desnudos, otros habitan en cementerios y en zonas desoladas.
como está en Mateo 8:28 y en Lucas 8:27. En cuarto lugar, en la posesión existen manifestaciones de fuerza sobrenatural inusual. Vemos al endemoniado gadareno que rompía cadenas y grilletes. Léalo en Marcos 5:4, superando límites humanos. Y esta fuerza indica intervención preternatural demoníaca. En quinto lugar, en la posesión, hay una reacción hostil ante la presencia de Jesús, ante la presencia de lo sagrado. ¿Por qué? Porque los demonios reaccionan con temor, reaccionan con gritos, reaccionan con resistencia frente a la presencia de Cristo. Usted lo puede ver en Lucas 4, versículos 33 al 34, porque los demonios reconocen la autoridad espiritual de Jesús y temen su juicio. Por eso dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Allá en Mateo capítulo 8, versículo 29. En sexto lugar, en la posesión hay alteración del habla. Ojo, con las lenguas mecánicas en la iglesia. En la posesión hay alteración del habla. Hay una glosolalia demoníaca. Hay gritos y hay blasfemias y silencios prolongados. Porque en ocasiones el demonio grita. Usted lo ha leído en Marcos capítulo 1, verso 26. Y el poseído se torna mudo también. En Mateo 9, del 32 al 33 hay un caso, pero también hay registros de casos de sordera, como en Marcos 9:25, lo que indica afectación sensorial inducida. En séptimo lugar, en la posesión, la liberación únicamente se hace por confrontación espiritual directa y con autoridad divina. ¿Por qué? Porque la posesión demoníaca no desaparece por medios naturales ni por medios psicológicos. Solo una intervención espiritual directa, ejercida con autoridad, echando fuera en el nombre de Jesús, trae liberación. Usted lo puede ver en Marcos 1:25 y en Lucas 9:42. Por eso, allá cuando usted busca Marcos 6, versículo 13, los discípulos reciben poder para echar fuera demonios, pero no lo hacen mediante fórmulas mágicas ni rituales prolongados. En resumen, la posesión demoníaca, según el testimonio del Nuevo Testamento, según el testimonio neotestamentario, implica una invasión interior de una entidad espiritual maligna que interfiere en la conciencia, en la conducta, en el lenguaje, en la percepción y en el cuerpo del individuo. ¿Y esto qué requiere? Autoridad divina para su expulsión. No toda enfermedad mental, no todo conflicto emocional, aclaramos, no toda enfermedad mental, ni todo conflicto emocional es posesión. Y debe distinguirse claramente de la opresión espiritual o del pecado personal. Por eso, cuando usted lee Mateo 16:23, Pedro no presenta ninguno de estos síntomas. ¿Cómo? Sí, porque Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro habla como discípulo, no como poseído. Pedro habla como discípulo, no como poseso. No hay distorsión de conducta en Pedro. No hay pérdida de la conciencia en Pedro, sino una expresión de pensamiento mal orientado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando le dice: apártate de mí, Satanás, Jesús lo que está es corrigiendo a Pedro severamente, no porque esté poseído, sino porque su visión mesiánica es incompatible con la cruz. Porque Pedro está influenciado ideológicamente por una lógica mundana, no espiritualmente habitado por un demonio. Por eso,
la posesión es diferente a la influencia satánica, doctor Domingo Pino. ¿Por qué? Porque existen indicadores bíblicos de la influencia satánica. Y la influencia satánica no es posesión, no implica posesión, no implica inhabitación demoníaca, sino acción externa, sugestión maligna, tentación, ceguera espiritual, distorsión doctrinal inducida por el enemigo. Ojo, la influencia satánica es más enmascarada, es más sutil, pero es profundamente destructiva cuando no se discierne. Doctor, permítame. ¿Y cómo podemos saber los parámetros de la influencia satánica? Bueno, yo te voy a dar varios. Número uno, la influencia satánica produce ceguera espiritual voluntaria o inducida. Anótalo, los que llevan notas. Número uno, ceguera espiritual voluntaria o inducida. Por eso, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque Satanás oscurece la mente, oscurece la percepción espiritual. Oiga, Satanás puede producir bloqueo mental para impedir la comprensión del evangelio y la comprensión correcta e interpretación correcta de las escrituras. ¿Y cómo se hace esto? Porque Satanás opera a través de sistemas de pensamiento, a través de sistemas ideológicos, a través de filosofías engañosas, a través de teologías falsas. Otra señal de influencia, pudiéramos decir la número 2, seducción mediante mentira y engaño doctrinal. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una introducción sutil de herejías. ¿Y a través de quiénes vienen? A través de los evangelistas, ministros, predicadores y profetas de influencia que tienen arrastre. ¿Ah? Porque ahora la gente no sabe diferenciar lo que es profecía bíblica, profecía verdadera y genuina, de adivinación y brujería. Wow. Esta mañana vi a un profeta que está en la palestra, un profeta famoso, que tiene la agenda llena y que hay que darle de $500 para arriba cuando lo invitan, para no decir las cantidades. Y está acostumbrado a eso. Me pediste confirmación, tiene boda. Señores, no es que el espíritu no pueda hacerlo, pero el decir que hay boda y que te vas a casar con una guatemalteca, una panameña, una dominicana, una puertorriqueña, una mexicana, o una suramericana o colombiana, eso no es profecía. Oye, no, entiéndelo, eso no es profecía. Pero la gente se emociona, la gente se acostumbra, porque esa emoción no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede respaldar algo erróneo, falso y tergiversado. Es una introducción sutil de herejías, de revelaciones falsas, de interpretaciones distorsionadas, de legalismo destructivos. ¿Por qué? Porque se infiltra a través de líderes, grandes ministros de influencia, evangelistas, profetas, predicadores, en contextos religiosos con apariencia de piedad, como está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Otro signo de influencia, la estimulación y exacerbación del orgullo y la autosuficiencia y la presunción de poderes sobrenaturales. Por eso 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, indica al escritor: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás en la influencia apela, ¿sabe qué? Al egocentrismo, al narcisismo disfrazado, a la egolatría disfrazada de humildad, a la megalomanía, a la soberbia espiritualista.
Eso es influencia satánica. Hello. ¿Y qué busca Satanás? Replicar todo esto en los hombres y mujeres de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en idolatrar hombres, en venerar hombres, en endiosar, en el culto a la personalidad. Es prohibida en la Sagrada Escritura porque es igual a la idolatría. Y ahora mismo en el Evangelio hay una idolatría maldita con ciertos hombres que, aunque son de Dios, se han dejado arrastrar por el narcisismo, el ego enfermizo, la megalomanía. Hello. Egocentrismo, narcisismo, egolatría, megalomanía, soberbia espiritual, soberbia de mega espirituales, soberbia espiritual, espiritualista. Porque Satanás eso es lo que hace. Él quiere replicarse en los seres humanos. ¿Y aquí le busca? A los hombres y mujeres de Dios de influencia, de arrastre, que tienen ocupadas las redes sociales, que tienen muchos views, que tienen muchos likes, que tienen muchos seguidores. Él no busca a alguien que no tenga tanta importancia. Él busca gente de influencia. Wow. Otro indicador, perdóneme, distinguido, permítame decir esto. En la influencia es la instigación al pecado premeditado, persistente o cínico. Por eso, estos hombres y mujeres que lo tienen en un alto nivel, muchos de ellos caen en lo que se llama el pecado oculto. ¿Por qué? Porque llega el endiosamiento a que llegan las mujeres y hasta los hombres, llegan a enamorarse de que creen que de la persona, se están enamorando de la unción y del arrastre que poseen. Y eso pasó con Ananías. Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? En Hechos capítulo 5, versículo 3, hay una acción satánica que alimenta el ego. Hay una acción satánica que alimenta el narcisismo, la hipocresía, la mentira, la codicia. Porque si no hay $8,500 o me depositan $10,000, no me muevo para ir a predicar. Fírmame el contrato por internet y hazme un depósito. Eso es satánico y diabólico. Y malos son los pastores que se meten y se confabulan con esa sinvergüencería, charlatanería y vagabundería. Es una acción satánica que alimenta la codicia. Y ahora mismo en los evangelistas y predicadores y profetas de renombre hay un espíritu de codicia. Hay codicia carnal, hay hipocresía, hay mentira. En estos contextos religiosos no es posesión, pero sí influencia satánica por cooperación voluntaria. Ellos, sin darse cuenta, aunque son usados por Dios, están siendo instrumentos de Satanás. Otro indicador, no sé si el número 5 o número 6, es la tergiversación de la verdad. Tergiversación de la verdad. El uso de la palabra con fines malignos. Y eso lo vemos en Satanás, Mateo 4, 3 al 6. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tergiversación de la verdad o uso de la palabra con fines malignos. ¿Por qué? Porque Satanás conoce y usa las escrituras fuera de contexto para tentar, para desviar, para manipular. Por eso las sectas, los misticismos, los legalismos extremos muchas veces nacen de esta influencia. Hay otro dato, pudiéramos decir el sexto, séptimo, de la influencia satánica, los ataques mentales, los ataques emocionales, los ataques sentimentales y los ataques espirituales, que la Biblia le llama dardos de fuego del maligno. Por eso dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En Efesios capítulo 6, versículo 16, porque una forma de influencia satánica son los ataques mentales, ataques emocionales, ataques psicológicos, ataques espirituales, que la Biblia le llama dardos de fuego. ¿Por qué? Porque son pensamientos obsesivos, acusatorios, autodestructivos, pensamientos de desesperanza que tienen un origen demoníaco. Y la mente del creyente es un campo estratégico
¿De qué? De la guerra. ¿Y cómo lo sabemos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Otro signo. Y con este cierre. Sería el séptimo u octavo de influencia demoníaca o satánica. Es el fomento del temor paralizante y la ansiedad destructiva. Por eso, según de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque el enemigo siembra miedo irracional, miedo psicológico, parálisis emocional, fobias espirituales, para debilitar la fe, para romper la comunión con Dios. Y este tipo de temor no es natural ni racional, sino una enviación sugerida espiritualmente. Por eso, aunque no lo iba a mencionar, pero lo menciono, la persecución, la oposición, el estorbo y los obstáculos al avance del reino es un indicador de influencia satánica. Porque en 1 Tesalonicenses 2:18 dice que Satanás nos estorbó. ¿Por qué? Porque puede actuar mediante circunstancias, autoridades, personas o sistemas para impedir la predicación, la enseñanza correcta de la Biblia, la comunión y el crecimiento espiritual. Y el obstáculo puede ser externo, pero espiritualmente orquestado. Por eso, en la influencia satánica ocurre muchas veces la acusación constante contra los creyentes. Hay un espíritu de condenación, de miedo, culpa y vergüenza. Por eso Apocalipsis 12:10 habla del acusador de nuestros hermanos, porque la influencia satánica genera culpabilidad crónica y legítima, vergüenza espiritual, desaliento, autodesprecio, aún después del arrepentimiento genuino. Sí, después del arrepentimiento genuino, Satanás puede poner culpa, miedo y vergüenza. Por eso, ¿qué busca Satanás? Destruir la identidad del creyente en Cristo. Y hay un elemento que no puedo pasar por alto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué hace la influencia satánica? Que promociona la desobediencia y la rebeldía, no solamente contra Dios, sino contra las autoridades espirituales de la iglesia. Entonces, Satanás influye promoviendo estilos de vida contrarios a la voluntad de Dios, normalizando el pecado y promoviendo la rebelión como algo auténtico. Resumo, la influencia satánica no siempre es espectacular ni evidente. La influencia satánica no siempre es con show. La influencia satánica no siempre es visible a los ojos humanos. ¿Por qué? Porque a menudo y frecuentemente opera con astucia. ¿Y qué astucia usa? Infiltrándose en los pensamientos, infiltrándose en las emociones, infiltrándose en las estructuras religiosas, infiltrándose en las decisiones humanas. Es persistente, es engañosa, es racionalmente disfrazada y espiritualmente corrosiva. El creyente debe discernir, resistir, vigilar y permanecer firme en Cristo mediante la palabra, la oración, la fe y la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, yo creo que esta explicación sobre la posesión y la influencia, aunque el doctor se tomó su tiempo, un poco larga, yo insto a que oigan la grabación, porque aquí tenemos diferentes tipos de oyentes. Tenemos oyentes que captan rápido, tenemos oyentes que no captan muy rápido, pero sí le insto a que vuelvan a oír esta grabación, porque ahí hay mucha información muy importante para que puedan entender y escriban. Cuando estén oyendo la grabación, escriban basado a lo que están aprendiendo, porque lo que no sabe y lo escribe, lo aprende. Es muy importante hacer eso. Ahora, basado en lo que el doctor ha venido y nos estaba explicando, que de ahí, hermano, hay comida para un año ahí, en esa explicación que el doctor nos acabó
de hablar sobre la posesión y la influencia. Pero fíjese, doctor, mientras usted hablaba, en realidad, mirando esto con lente diferente, usted explicó lo que es una persona tan endemoniada, una persona tan influenciada. Sin embargo, en la iglesia hace más daño la influencia que la persona endemoniada. Fíjese, y la gente se cree que no, porque la influencia está vestida, Está disfrazada, está disfrazada. disfrazada. Es sutil, muy Ujú. sutil. O Muy sea, la sutil. influencia no hace show. No siempre es, por eso dije que la influencia satánica no siempre es espectacular, o sea, que hace show. No, no siempre es evidente. ¿Por qué? Porque opera con astucia y se Ujú. infiltra en los pensamientos, emociones y en las estructuras religiosas de poder y en las decisiones humanas. No, y es así, y eso confunde porque están vestidos entre comillas, de un lenguaje, porque es un lenguaje espiritual que parece religioso, ¿ves? Y eso, la gente cuando no conocen cae en eso. Ahora, también usted habló, y esto es bien importante, porque los profetas, que usted tocó un punto ahí, que ese tema tenemos que más adelante, un momento futuro, hablar de esto, cuando leemos en Efesios sobre los ministerios, dice que es para edificar a los santos, pero lo Edificación dice a los bien, pero santos. lo dice bien, para, oiga bien, para la obra, no para sus beneficios. Correcto, ¿Ve? O sea, ahí hay un problema porque se está más profetizando para beneficio y no para la obra. correcto, correcto. ¿Ve? Ahora mismo, yo creo que no llegan a 5, tanto entre anglosajón e hispano, a nivel internacional, los verdaderos profetas. Wow, y es fuerte, doctor, porque hacen show que no tienen que ver nada con el reino. No, ¿Ve? no, 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 es un show mediático es hasta morboso, porque es para alimentar el ego y sentirse grande y sentirse que hicieron algo y que alegraron al público, porque ahora no se busca exhortar, corregir, no, no, no. Lo que se busca es agradar, caer bien. ¿Por qué? Porque necesito comer, necesito pagar los biles y necesito que mi agenda se llene. O sea, no se está predicando la verdad. Se Ujú. está predicando para emocionar, para que la gente grite, brinque, salte, patalee y decir qué culto más glorioso. Porque la gente piensa que la gloria es el corre-corre tipo carrera de perros galgos. La gente piensa que pelos saltando por el aire es gloria. La gente piensa que el jamaqueo del cuerpo entre un grupo masificado, eso es gloria. La gente no sabe lo que es gloria genuina del Uf, Eterno. La uf, uf. gente no conoce lo que es presencia genuina. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. Se insiste mucho en las lenguas. Se insiste mucho en el brinco, en el grito, en el salto, en el jamaqueo, en el corre-corre, en el muévete, en el brinca, en el alaba, en el adora, pero no se incita al discernimiento de espíritus, a que el pueblo cultive el don de discernimiento de espíritus, que la gente manifieste y tenga el don de discernimiento espiritual. Y por eso Satanás se ha aprovechado de esa debilidad, de ese hándicap de la iglesia, metiendo sutilmente cosas en los Sí, hombres y mujeres de Dios. totalmente, totalmente. Y la iglesia, de una u otra forma, ha perdido el significado, perdón, del objetivo de la iglesia. Eso se ha perdido totalmente, tú sabes. Y da pena esto, doctor. Voy a decir esto con todo respeto. Vemos que usted dijo ahorita que la culpa de esto la tienen muchos pastores por estar invitando a esta gente. Ahora, yo añado a eso, doctor, que el problema de estos pastores es que cuando ellos no tienen que darle, invitan a otro para que los entretengan. Ay, Dios mío. Claro, ahí lo ¿Ves? dijo. Repita eso, repítalo. ¿Qué es lo que pasa con esos pastores que cuando no tienen, No, repítalo?
no tienen para darle a su pueblo que Dios le ha puesto en sus manos, porque han perdido el objetivo de la iglesia, buscan a otros para que entretengan lo que ellos no pueden alimentar. Y Uy, uy. eso ha traído un problema muy grande dentro de las iglesias, que lo vemos a través de las plataformas. Hoy en día la gente, ay Dios del cielo, alimentándose de esa forma, de una comida barata, de una comida que hace daño. Chatarra, chatarra, Ay, comida Dios del cielo. chatarra. ¿Por qué? Porque la gente sale, pero sale contento. ¡Wow, qué unción! ¡Wow, qué gloria! Pero no hay transformación genuina en espíritu, alma y cuerpo. No hay transformación de la personalidad. No hay transformación en el carácter. No hay transformación en el temperamento. No hay transformación en la psique que gobierna su conducta. Wow, tremendo. Bueno, el tiempo nos... Emoción sin transformación. Es lo que Ay, ahora se está uf, haciendo en las iglesias. Es lo que Padre está amado. haciendo en los eventos. Búsquelo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Emoción sin transformación. ¿Ah? Para no decir otras cosas que pueden ser todavía mucho más ofensivas. Wow, 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 wow. 100%, 100%. Ahora, doctor, ya el tiempo corrió. Quisiera a ver cómo podemos desarrollar esta última pregunta. Aunque usted tocó parte, pero quisiera, porque hay una confusión, que yo sé que muchos de los que están presentes también se pueden estar haciendo la pregunta, y ahorita tocamos un poco, porque hablamos de la posesión demoníaca. Ahora, ¿puede Satanás poseer, porque aquí hay una diferencia entre demonio y Satanás, poseer a Claro. una persona o tomar posesión de una persona? Ahora, ¿por qué traigo la pregunta? Porque la gente han tomado lo que dice en Juan 13:27, Juan capítulo 13, versículo 27, donde vemos a Jesús que está en la mesa, y Jesús dice: el que yo le dé, moje el pan y le dé, ¿verdad? Y se lo da a Judas, y dice que después que él toma el bocado, dice que Satanás entra. Aquí ha visto un problema con esto, ¿ves? Y también usando lo que usted también explicó muy bien, lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿ves? Cuando le dice: apártate de mí, Satanás. La gente ha confundido esto para decir que la gente puede ser poseída por Satanás. Yo quisiera que me explicara, a los oyentes, perdón, explicara estos versículos. O sea, ok. O sea, la pregunta es, ¿puede Satanás poseer a una persona o tomar posesión de una persona? Y Sí, usted se basa en Juan 13, en Juan 27. 13, Juan exacto. 13, 27, que 27. dice que Satanás entró Entró, en Judas exacto. Iscariote. Y ya hablamos de Mateo 16, 23, cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Bien, vamos a explicar esto, porque ese es otro mito, ¿Mm? porque Satanás como ser individual no puede poseer ningún cuerpo. ¿Cómo? Se cree erróneamente que Satanás, como ser individual, tiene la capacidad de poseer corporal y espiritualmente a seres humanos de forma directa, como si actuara igual que los demonios. Y esta concepción eleva indebidamente el poder operativo de Satanás, otorgándole una presencia personal, oiga bien, ubicua, incompatible Uh, con su naturaleza. ¿Y cuál es la falacia? Que se sostiene equivocadamente que Satanás, como entidad personal, puede habitar directamente en el cuerpo y el espíritu de los seres humanos, replicando la acción invasiva de los demonios. Y esta suposición exagera el poder funcional de Satanás, atribuyéndole una presencia personal ilimitada, casi omnipresente, que contradice su condición de ser finito y limitado. Pero hay otra falacia. Algunos enseñan de manera errónea que Satanás puede ocupar de forma directa el interior de las personas, como si ejerciera la misma modalidad posesiva que los espíritus malignos. Y esta visión, ¿qué hace? Que distorsiona la doctrina bíblica al conferirle a Satanás una omnipresencia operativa que solo corresponde al eterno Dios Adonai Elohim. uf.
¿Y por qué usted dice eso, doctor Paulino? Te lo voy a contestar. Satanás es un ser finito, finito, Ahí está, ahí no, está. no omnipresente. Ujú. La posesión demoníaca, según los evangelios, se refiere a demonios y a espíritus inmundos que invaden y controlan individuos vulnerables. Búsquelo en Marcos capítulo 5, del 1 al 13. Ahora, Satanás, en cambio, aparece en la Biblia como un principal de las huestes del mal, pero no se le muestra poseyendo personalmente a individuos con la misma modalidad de los demonios. Fíjense que Job capítulo 1 y 2 y Lucas 22:31 muestran a Satanás como un ser que actúa con permiso divino, no como invasor corporal. ¿Qué te quiero decir? Que Satanás no posee directamente cuerpos humanos como los demonios. Su accionar es estratégico, estructural, sistemático y tentador. No es posesivo en sentido clínico. Además, Satanás opera. Oiga bien, escuche esto y ponga atención. Preste atención. Satanás opera a través de estructuras no de ocupación física. Por eso el Nuevo Testamento presenta a Satanás como el tentador, basado en Mateo 4, versículo 3. Lo presenta como el acusador, como está en Apocalipsis 12:10. Lo presenta como padre de mentira, como está en Juan 8:44. Lo presenta como príncipe de este mundo, como está en Juan capítulo 12, versículo 31, cuyas armas son la mentira, la seducción, el engaño, no la posesión directa del cuerpo humano. Ahora bien, permítame aclararle el caso de Judas Iscariote. Siéntese si está parado el que me está oyendo. El caso de Judas Iscariote en Juan 13:27 no implica posesión satánica, no implica posesión clínica, sino una influencia decisiva producto de la entrega personal voluntaria del sujeto al mal. Wow. Te lo voy a explicar. Cuando la Biblia habla del verbo griego eiserchomai, que dice entró en él, en griego es esei, eiserchomai. Se usa también para ideas, se usa también para espíritus en sentido figurado, como está en Efesios 2:2. La escritura muestra que la actividad directa de Satanás se manifiesta principalmente, aquí anote esto, número 1, ámbito de la tentación, número 2, ámbito de la seducción, número 3, ámbito de la influencia, número 4, ámbito de la ideología, número 5, ámbito de la persecución, número 6, ámbito de la acusación, y número 7, ámbito de la opresión externa, no como entidad que habita en cuerpos humanos de forma regular. De forma regular. Ahora, Juan 13, versículo 27, es una explicación descriptiva, es una explicación detallada, es una explicación minuciosa que afirma que Satanás entró en Judas. Por eso dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero tengo que ir al contexto inmediato y literario. ¿Por qué? Porque este pasaje ocurre en el marco de la última cena, en el momento en que Jesús, ya habiendo lavado los pies a los discípulos, en Juan 13, del 1 al 17, anticipa la traición de uno de ellos, allá en Juan 13, del 18 al 26. Entonces, luego de entregar el bocado a Judas, que es una señal de identificación y al mismo tiempo un gesto de honor o proximidad en la cultura judía, el texto afirma que Satanás entró en él. Ahora, si usted hace una exégesis detallada del texto,
dice después del bocado. ¿Y qué es el bocado? Era la parte del banquete pascual, probablemente un pan mojado en una salsa que se hacía. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12, verso 8, y en Mateo 26, 23. Esta acción tiene una carga simbólica. Es un último gesto de amistad que intensifica la traición, como lo establece el Salmo 41, versículo 9. Representa el último umbral de gracia ofrecida por Jesús a Judas antes de su decisión definitiva. ¿Y qué quiere decir? Que Satanás entró en él. Ahí está el verbo eiser chomai. Aquí significa entrar en el interior, lo cual sugiere una toma de control profundo, más allá de una simple influencia externa. No implica posesión. Y esta expresión, oiga bien, no implica posesión demoníaca vulgar, como en los endemoniados gadarenos, sino una especie de entrega espiritual, de voluntad en cooperación con el mal. O sea, Judas voluntariamente entregó, oiga bien, todo su ser a una cooperación con el mal. Entonces, Satanás actúa como un sujeto activo, pero Judas es plenamente responsable, pues su voluntad ha sido progresivamente endurecida. Búsquelo en Juan 6:70 y en Juan 12:6. Ahora, esa posesión demoníaca o es una influencia satánica culminante. Me pregunto, o usted se preguntará, ¿fue esto una posesión demoníaca o una influencia satánica culminante? Porque la frase Satanás entró puede ser paralela en lenguaje bíblico, teológico, espiritual a la expresión fue lleno del Espíritu, como ocurre en otros textos con Pedro y con Pablo, como en Hechos capítulo 2, verso 4 y en Hechos 13, versículo 9. Por tanto, se trataría de una forma de llenura satánica, es decir, una apropiación moral, una apropiación espiritual de la voluntad de Judas, quien ya había dado lugar al maligno. Por eso, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Por eso, Juan 13:2 ya había dicho, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Juan 13:2. Lo que muestra que el proceso fue gradual, evolutivo, cronológico, sistemático y con sentido. No fue una invasión repentina, no fue una invasión súbita, ni fue una invasión forzada. ¿Qué significa entonces la entrada de Satanás en el contexto bíblico teológico? Esta entrada marca el punto de no retorno para Judas. ¿Por qué? Porque la decisión se había consumado y ahora actúa como agente del mal al servicio de los poderes de las tinieblas. Los poderes no solo de las tinieblas, sino de las oscuridades. Y esta acción no exime a Judas de responsabilidad. Ojo, esta acción, doctor Pino, no exime a Judas de responsabilidad. De hecho, Jesús lo señala como el traidor voluntario en Mateo 26:24. ¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Por eso, Satanás se convierte aquí en el inspirador, en el seductor, en el influenciador y ejecutor espiritual del rechazo a Cristo, encarnado en la traición de Judas. Por eso, Hechos capítulo 1, haciendo una conexión bíblica, Hechos capítulo 1, 16 al 18, Hechos 1, versículos 16 al 18, confirma que Judas actuó voluntariamente y su destino fue consecuencia de su decisión. Por eso Lucas 22:3 también dice, Lucas 22:3, que Satanás entró en Judas, pero en un momento anterior, antes del complot, indicando que la entrada de Satanás
fue progresiva, sistemática, gradual, cíclica y no instantánea. Por eso, Efesios 4:27 enseña que dar lugar al diablo implica una apertura moral, abrir puertas. Por eso, Judas no fue forzado. Judas abrió su corazón al mal. Santiago 1, versículos 14 al 15, lo aclara. Cada uno es tentado, etcétera, etcétera. Y luego el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y esto describe el mismo proceso psicológico, gradual y espiritual que llevó a Judas a este punto. Termino con esto. En Juan 13:27, Satanás no posee a Judas. Lo repito, Satanás no posee a Judas en Juan 13:27, en el sentido bíblico, en el sentido clínico y en el sentido demonológico tradicional, sino que consuma una influencia espiritual profunda sobre una voluntad ya pervertida por la codicia, por la avaricia, por el resentimiento y la incredulidad. La frase Satanás entró en él describe el momento culminante de una cooperación progresiva con el mal, donde la acción externa satánica y la elección humana libre se entrelazan para consumar la traición del Hijo de Dios. Wow. Bueno, doctor, esto ha sido, wow, otra cosa. Hemos cogido bastante tiempo. Acuérdense que esto es café académico donde le estamos enseñando, cogiendo nuestro tiempo. De hecho, si nos vamos punto por punto, tendríamos que estar aquí varias horas. Lo que le estamos dando es el fundamento de lo que verdaderamente usted necesita para que siga estudiando y siga buscando. Ahora, doctor, para cerrar, cuando usted dice, y nos estuvo enseñando, de hecho, Efesios lo dice, no le dé lugar al diablo. Cuando decimos eso, lo que en realidad la palabra nos está enseñando es que nosotros le damos lugar al diablo con nuestras conductas. Correcto. ¿Ves? Correcto. Con nuestras conductas, que ahí es que tenemos, no es que Él nos posee, sino que nuestras conductas, Él toma ventaja de ellas para llevar a cabo cualquier plan que Él quiera hacer. Yo quisiera, ya que nos vamos a despedir, yo creo que esto ha sido de mucha bendición. Todavía hay tela para cortar, pero yo creo que hay un fundamento bastante amplio. Y yo sé, doctor, y voy a decir esto, yo quisiera que compartieran este video. ¿Por qué, doctor? Porque hay gente que van a impedir que mucha gente vea lo que estamos hablando, porque no le conviene. No, porque se le cae el negocio. Se Sí. le cae el ventorrillo porque no hay humildad para admitir que se estuvo errado. ¿Ve? Sí. Entonces, ahí entra lo que se llama la presunción con orgullo. El Ujú. orgullo con el ego enfermizo que hay no permite que la persona diga, estaba errado en un punto, pero ahora entiendo cómo es. Eso es así. Y la única forma que vamos a poder combatir esto, porque lo que nosotros queremos que la verdad salga, es que compartan el video, porque compartiendo el video no pueden impedir que otros lo puedan oír. ¿Ves? Y yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo y compartimos este video, de hecho, nuestro deseo es que usted aprenda y si tiene que enseñarle, enséñelo, porque también nos ayuda a traer una verdad a los púlpitos que verdaderamente pues están haciendo mucho daño. Pero si comparte este video en su canal, no sé, en su página, crea que va a ser de mucha ayuda para que la gente pueda despertar, porque lo que nosotros queremos es que despierte. Nosotros no estamos buscando aquí nada de ganancia, nosotros estamos trayendo, es una verdad. El doctor está haciendo explícito lo que está hablando, él no está buscando púlpito, sea que lo llamen o no lo llamen, él va a decir la verdad. ¿Sabes? Aquí no estamos buscando nada de esto, lo que estamos tratando de traer algo que no se está diciendo, porque no conviene decirlo, porque como dijo el doctor, se le va a caer el kiosco a mucha gente. Claro, claro. Incluso esa expresión podemos tratarla en un programa. Cuando Pablo en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. ¿Ves? Ujú. Que una traducción literal desde el griego
sería ni tampoco den espacio, lugar al diablo, porque ahí ni tampoco ni aún hay una frase imperativa presente activa de dar que indica una acción continua y habitual, ¿ves? Y Wow, ahí literalmente lugar, espacio, terreno, oportunidad, que de ahí la palabra topografía, ¿ah? No de topografía al diablo, ¿ah? Que todos sabemos que diablo significa calumniador, acusador. Entonces, correcto. hay que ir al contexto inmediato de Efesios 4, 25 al 32, porque Pablo está exhortando a la iglesia, a los creyentes, a despojarse del viejo hombre, en el versículo 22, a vestirse del nuevo hombre, en el versículo 24, a hablar con verdad, en el versículo 25, a airarse sin pecar, en el versículo 26, a no conservar la ira, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en el mismo versículo 26. No deis lugar al diablo, en el versículo 27 del capítulo 4 de Efesios. Y ahí la frase aparece justo después de hablar de la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto indica guardar la ira, nutrir resentimientos, cultivar amarguras, abre puertas al diablo. ¿Por qué? Porque dar lugar al diablo, ¿qué significa? Concederle territorio espiritual en la vida personal, emocional y comunitaria. Abrir las puertas a sus artimañas, tentaciones, divisiones, amarguras, resentimientos, odio. Es ofrecerle una plataforma legal para operar en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestras relaciones. Por eso, Satanás se aprovecha de qué? De la falta de perdón, del enojo prolongado, del rencor oculto, de la mentira, de las palabras corrompidas. Entonces, Pablo advierte que nuestras acciones, que aparentemente son pequeñas, como guardar enojo o mentir, pueden crear una brecha espiritual, una ventana espiritual al maligno. Pueden ser explotadas por el enemigo para dañar la correcta comunión en la comunidad de fe. Por eso esto contamina la comunidad de fe. Y eso incluso es un cultivo porque nos da derecho a una sensación de derecho a estar ofendidos, lo cual es una trampa satánica. Así es. Y eso ocurre en las iglesias. Por eso, primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso Pablo, en 2 Corintios 2, versículo 10 al 11, Pablo habla del perdón. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y por eso Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí el patrón es claro. Dar lugar al diablo equivale a dejarle espacio para influenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Wow, tremendo. Bueno, yo creo que más que esto no le podemos dar. Casi 2 horas estuvimos aquí. Vea el video, pronto lo vamos a estar bajando a YouTube, pero comparta, como les dije, para que así otros puedan alcanzar esta información. Doctor, qué bendición, despídase de este pueblo que ha estado aquí presente por estas casi 2 horas. Bueno, vamos a seguir la semana próxima con más, derrumbando más mitos y falacias. Sería la tercera parte de la guerra espiritual. Y yo creo que ya la semana que viene terminaremos este tema de los mitos, falacias, mentiras y errores doctrinales de la guerra espiritual. Recordemos, amados, cerrar toda puerta al enemigo. Nosotros debemos, como creyentes, cerrar toda brecha mediante un arrepentimiento continuo. Hay que perdonar con prontitud.
Hay que dejar las raíces de amargura. Hay que soltar la ira y el resentimiento. Hay que rechazar el enojo pecaminoso. Hay que hablar con verdad. Hay que guardar la unidad del Espíritu que habla Efesios capítulo 4, versículo 3. Y evitar darle lugar al diablo hoy. ¿Ah? Alimentando rencores y no perdonando. Tolerando hábitos ocultos de pecado, sembrando chismes, murmuración, discordia, justificando el enojo como derecho legítimo, ignorando la corrección de la palabra. Vamos a cerrarle puertas a estas falacias, mentiras y mitos que se han metido en la iglesia y que Satanás ha ganado ventaja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la obediencia a la palabra, mediante la vigilancia espiritual, mediante el perdón constante, mediante la confesión y el arrepentimiento sincero, pero sobre todo mediante la obediencia a la palabra a través del estudio y la predicación. Gracia y paz. Bendiciones. Shalom, shalom. Dios le bendiga a todos. Será hasta la próxima semana con la tercera parte sobre este tema, la guerra espiritual, mito y falacia. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me le bendiga. Shalom.